Buenas noches para todos. Somos el grupo número 7, conformado por los estudiantes William Hernando Salazar Rey, John Jairo Rodríguez. Jacqueline Arias. Tema de investigación: fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante recursos tecnológicos en el aula. Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento y Niria Guainía. El presente trabajo de investigación se centra en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de recursos tecnológicos en el aula en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el municipio de Nírida, en el departamento de Guainía. Este tema surge de una realidad concreta. La institución se desarrolla en un contexto rural, urbano y multiétnico, donde se convierten diversas comunidades indígenas y en el acceso a la formación docente y en la infraestructura tecnológica aún presente en grandes desafíos. En la introducción se plantea que la incorporación de herramientas digitales es hoy un requisito indispensable para mejorar la calidad educativa. Sin embargo, en regiones como Guainía, la llegada de la tecnología no ha sido homogénea, aunque a nivel nacional existen políticas y programas que han mostrado resultados positivos en formación docente, motivación estudiantil y desempeño académico. Estas iniciativas no siempre alcanzan territorios distantes como en Nírida. Esto genera brechas que afectan directamente la participación, el aprendizaje y las oportunidades de los estudiantes, quienes viven en un entorno multicultural que exige integrar las TIC de manera respetuosa con las lenguas, saberes y dinámicas comunitarias. Frente a este panorama, la justificación del estudio parte de la necesidad de analizar cómo las TIC pueden convertirse en una herramienta real de conclusión y mejora pedagógica en el territorio con características culturales particulares. Elegir este tema fue pertinente porque en la institución existen recursos tecnológicos limitados y una formación docente que, aunque presente, requiere fortalecerse para responder a las condiciones del contexto y a las expectativas de los estudiantes indígenas y urbanos. Asimismo, la justificación señala tres propósitos centrales que dan sentido al proyecto. Primero, mejorar el rendimiento académico pertinente mediante actividades digitales coherentes con el currículo. Reducir la inasistencia y la deserción escolar, incrementando la motivación a través de clases más dinámicas y participativas. Tercero, fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad cultural, integrando saberes ancestrales y lenguas propias dentro de las prácticas pedagógicas mediadas por tecnología. Finalmente, el estudio se justifica porque permite diseñar estrategias que articulan tecnología, pedagogía y multiculturalidad, ofreciendo una propuesta coherente con las necesidades reales de la institución. En síntesis, la investigación busca demostrar que la tecnología no solo facilita el aprendizaje, sino que también puede convertirse en un puente para valorar la diversidad cultural, promover la inclusión y contribuir a una educación más equitativa y contextualizada en el territorio de Guainía. Nuestra hipótesis parte de la idea de que la tecnología, cuando se integra de manera contextualizada y con formación docente, es capaz de transformar las prácticas pedagógicas en la institución. Esto significa que no basta con tener dispositivos, sino que es necesario que los maestros estén preparados y que las herramientas se adapten a la cultura local. Esperamos que esto genere mayor motivación, sentido de pertenencia y una educación más inclusiva en la región del Guainía. El objetivo general de nuestra investigación es fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso pedagógico de las TIC, siempre vinculadas a la cultura del Guainía. Para lograrlo, pues nos propusimos varios objetivos específicos. El primero es indagar cómo los docentes interpretan la diversidad cultural. El segundo, valorar el conocimiento que se tiene sobre las TIC. Como tercero, identificar necesidades y fortalezas de la comunidad educativa.
Cuarto, explorar experiencias significativas que unan la multiculturalidad y la tecnología. Y finalmente, recomendar procesos didácticos adaptados al currículo y a la diversidad de los estudiantes. En conjunto, estos objetivos buscan que la tecnología sea un puente entre la tradición y el aprendizaje moderno. Para nuestro marco teórico, consideramos dentro de los antecedentes internacionales y nacionales, tenemos que, por ejemplo, a nivel nacional, autores como Area Moreira y Cabrero Almenara destacan que la actitud y la formación docente son claves para que la tecnología transforme la educación. También tenemos que en Colombia programas como Todos Aprender han mostrado avances, aunque aún persisten retos en regiones apartadas como Guainía. Y pues dentro de los antecedentes locales, en el caso de Inírida, los desafíos son claros. Tenemos baja conectividad, poca formación docente, escasa participación de las familias y creemos que para ello se requieren estrategias pedagógicas contextualizadas. Desde la perspectiva vygotsquiana, entendemos que la tecnología es una herramienta cultural que media el aprendizaje. En este sentido, y de acuerdo con Vygotsky, las TICs pueden ser un andamiaje que amplíe las capacidades de los estudiantes siempre que el docente actúe como un mediador creativo. Aquí, dentro del fundamento teórico, tenemos los marcos de integración pedagógica, tenemos el TPAC, el SAMR. El modelo TPAC nos ayuda a integrar el conocimiento tecnológico y el contenido de manera armónica, mientras que el modelo SAMR nos permite analizar si la tecnología solo sustituye prácticas tradicionales o si realmente redefine la enseñanza como innovación. A ello, pues también se agrega el marco de competencias TIC de la UNESCO, el cual enfatiza en que los docentes deben desarrollar capacidades para diseñar, gestionar y evaluar tecnología siempre desde una perspectiva crítica y contextualizada. Tenemos también la aplicación comunitaria y multicultural, donde consideramos que la tecnología debe ser vista como un recurso comunitario que respete las lenguas indígenas, saberes ancestrales y prácticas culturales, fortaleciendo la identidad y la participación. En cuanto a la metodología de la investigación, se manejó con un enfoque cualitativo que buscaba pues comprender los usos de los recursos tecnológicos que fortalecieran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Básicamente pues también comprender este componente cualitativo para que facilitara y analizara pues las percepciones y experiencias, al igual que las prácticas pedagógicas de los maestros en un contexto urbano, rural y multiétnico. En el alcance de la investigación podemos ver que se manejó de manera descriptivo, correlacional, pues ya que se orientó a caracterizar las condiciones reales de la institución propiamente, la institución de Carlos Galán Sarmiento, eh, respecto pues al uso de los recursos tecnológicos, así como las variables que fueron más relevantes, como el fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la pertinencia cultural de las herramientas empleadas, al igual que la percepción del impacto en el aprendizaje. Desde el enfoque descriptivo, la investigación se centró en identificar cómo se estaban utilizando pues, las tecnologías en el aula. Básicamente, pues, cuáles fueron las concepciones de los docentes frente a su integración pedagógica y qué tipo de prácticas pues, emergieron en un contexto como el de Guainía, que es un contexto multiétnico y rural en algunos casos para este territorio. Asimismo, pues podemos establecer que en cuanto al diseño de la investigación, pues la investigación se empleó con un diseño no experimental, dado pues que no se manipuló ninguna variable. Los fenómenos se observaron tal como ocurrieron en el entorno escolar. Las encuestas y el proceso que se dio posteriormente se manejó de forma personal o virtual en este caso con los docentes. Se utilizó pues un diseño transversal, ya que la correlación de los datos se efectuó en un único periodo académico y con las condiciones reales del contexto rural y multiétnico de Guainía. En cuanto a los participantes o sujetos de estudio, se buscó pues que la población estuviera conformada por miembros de la comunidad educativa, en este caso pues 7 docentes de diferentes áreas. Se quiso trabajar pues también con 115 estudiantes de grado cuarto,
de básica primaria, y con dos directivos docentes que pues permitieron también generar ciertos aportes importantes en la información con respecto sobre los lineamientos institucionales. A partir de ellos, pues se recogieron pues voces diversas que permitieron pues generar ese contexto multiétnico que integrara a los estudiantes indígenas y urbanos, al igual que a los docentes y directivos docentes. Asimismo, pues tenemos en cuenta las herramientas o instrumentos que empleamos. Para el caso de este proyecto, de este artículo de investigación, se tuvieron en cuenta realizarlo mediante una encuesta cerrada de 12 preguntas que fueron categorizadas bajo 4 dimensiones específicas. Esas 4 dimensiones están establecidas en el fortalecimiento docente de las TIC, en el uso pedagógico de recursos tecnológicos y en la pertinencia cultural, al igual que en el impacto del aprendizaje propiamente. Este instrumento básicamente pues se realizó mediante un formulario de Google Forms para generar pues un proceso de medición de resultados. Se tuvo en cuenta pues manejarlo a partir de la escala de Likert. Esta escala pues nos permitió generar pues una organización más puntual de las preguntas y de las respuestas que nos brindaron los docentes encuestados. Esta entrevista fue una entrevista semiestructurada que básicamente se orientó a partir de las estrategias pedagógicas inclusivas que buscaron pues fortalecer ese desarrollo profesional docente, pues debido al tiempo pues reducido de los docentes por estos días de cierre de fin de año, pues la, 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 la entrevista pues no se pudo realizar, más sin embargo la encuesta sí se dio, y pues a partir de ella generamos los resultados que vamos a dar a conocer el día de hoy. En cuanto al procedimiento de la encuesta, como lo dije anteriormente, la encuesta se diseñó teniendo en cuenta pues varios objetivos, que ya los nombró mi compañero, y al igual que las dimensiones ya definidas. En cuanto a la formación docente en TIC, el uso pedagógico de los recursos tecnológicos, la pertinencia cultural y el impacto pues percibido por parte del aprendizaje. También podemos establecer que el instrumento pues fue digitalizado mediante la plataforma de Google Forms para verificar pues la coherencia de los ítems. Se generó pues un lenguaje claro, un lenguaje pertinente de acuerdo al propósito del estudio. También se explicó pues, a los participantes de que era básicamente una encuesta con uso académico y confidencial. En cuanto a las técnicas de validación, tuvimos en cuenta la encuesta y la entrevista. Para ello, pues la validación de este proceso se hace en 3 momentos básicos y principales. El primero de ellos, pues, es la validación del instrumento, la validación de la aplicación y la validación del análisis. En cuanto a la validación del instrumento, se tuvo en cuenta pues el apoyo de una profesional especializada, en este caso pues la doctora Fulvia Heréndida Pérez Cerda, que mediante pues, la verificación de los contenidos evaluó pues la claridad, la pertinencia y la coherencia. Asimismo, los instrumentos de encuesta y de entrevistas semiestructurada pues fueron revisados y validados pues buscando su claridad y objetividad. Como segundo momento de esta validación del instrumento se aplicó una prueba piloto, teniendo pues en cuenta los formatos de entrevista y de encuesta. Posteriormente, para la validación de la aplicación se realizó pues garantizando la confidencialidad y la voluntariedad de las personas entrevistadas. Y en tercer paso se estableció pues la validación del análisis, donde encontramos pues que era necesario tener en cuenta 3 pasos de importancia, que son la triangulación de la información, la saturación de los datos, en el caso de la entrevista, y un análisis estadístico básico, para el caso pues, de la encuesta. Estos elementos pues, permitirían generar una combinación de entrevistas, encuestas y teoría, que posteriormente posibilitaría realizar una triangulación entre estos resultados, aumentando pues así la credibilidad en los hallazgos. En cuanto al proceso de los resultados, acá como aparece en la diapositiva podemos evidenciar que se tomaron pues algunos datos principales, datos demográficos de los participantes, en los cuales se dieron a conocer pues cuáles eran su nombre completo, su correo electrónico, también pues cuántos años de experiencia tenía cada uno de ellos en el magisterio, donde pues algunos establecieron que tenían por encima de 5 años, otros menos de 10 años, e incluso pues unos en un promedio de entre 11 a 15 años.
también encontramos pues alguna pregunta que se realizó con respecto a su formación académica, que también pues lo vimos relevante preguntarlo, porque asimismo pues ellos dieron a conocer su opinión de en qué escala de formación académica se encontraban. Aquí como lo podemos ver en la imagen, los porcentajes estaban muy iguales, con un 33,3% para cada uno de los ítems, estableciendo pues que algunos se encontraban con procesos de maestría, otros con de especialización y otros que simplemente pues eran profesionales universitarios. A partir de allí pasamos pues a lo que es el proceso básico del análisis de las encuestas y de las preguntas, que está establecido pues en esta diapositiva. De las 12 preguntas que se establecieron, aquí pues reflejamos 4 de ellas, evidenciando pues los porcentajes que para algunas de ellas pues son un poco más elevados, otros pues presentan algunos aspectos igualitarios, pero pues cada uno de ellos nos dio pues como a conocer qué aspectos fundamentales se estaban evidenciando en este proceso. En el análisis de la encuesta, propiamente, de los resultados de la encuesta, pudimos evidenciar en la siguiente diapositiva que, digamos, algunos aspectos como el proceso de las TIC, la pertinencia cultural y demás. Por ejemplo, en la dimensión 3 o en la dimensión, bueno, pongámosle en la dimensión 2, en cuanto al uso pedagógico de los recursos tecnológicos. En esta cuarta pregunta se establece pues que el uso de los recursos digitales permite dinamizar las clases. En los casos como el 50% marcó casi siempre y el 33,3% marcó que siempre. Asimismo, pues se dan a conocer algunas conclusiones de forma muy particular en cuanto a cada uno de los ítems, pero también hay otros resultados o otras valoraciones de forma muy general que me gustaría darles a conocer con respecto pues a los procesos de resultados. Por ejemplo, cuando consolidamos la información de las 12 preguntas, en cuanto a la alta autoeficacia tecnológica, o sea que los docentes tenían ese conocimiento propio de manejar las tecnologías, se pudo establecer que los docentes precisamente se sienten preparados para integrar la tecnología y la usan pues de una forma frecuente para dinamizar sus clases, pues con una alta percepción de que fomenta el trabajo colaborativo y la motivación estudiantil. Asimismo, en cuanto al tema de brechas en la pertinencia cultural, pudimos establecer que existe pues una polarización sobre los recursos utilizados con respecto a los saberes ancestrales y que hay pues una neutralidad o una inconsistencia pues en la integración de las lenguas y prácticas culturales locales al seleccionar herramientas digitales. De igual forma, en cuanto a las oportunidades de formación, que es como algo que nos llamó también bastante la atención, a pesar de que los docentes se sienten muy preparados en general, la formación específica sobre el uso pedagógico de las TIC en contextos multiculturales y conocimiento en plataformas también es reducido pues de acuerdo también a la baja conectividad y pues los resultados pues no son muy uniformes, lo que sugiere pues una clave pues para que se fortalezca ese desarrollo profesional. Cuando hablamos un poco sobre la saturación de los datos, que ya tuvimos en cuenta que es saturación de los datos, podemos establecer que en la validación del análisis que se intentó hacer o que se hizo en el apartado de metodologías inicialmente, pues para asegurar ese rigor del componente cualitativo, de la investigación, que se cumpliera la saturación de los datos, pues básicamente no se alcanzó a lograr debido a las limitaciones que tuvimos en la operacionalización del cronograma de investigación y el acceso pues a esa muestra docente pues no fue posible ejecutar por la fase de entrevistas semiestructuradas con los grupos focales porque precisamente los tiempos no nos permitieron, además pues los docentes para estas épocas estaban en proceso de cierre electivo con los estudiantes y con la misma institución, entonces este proceso pues no se logró a cabalidad, pero pues sí se lograron resultados importantes que ya los vamos a analizar de acuerdo a las conclusiones. Las encuestas como tal se dieron a 6 de los docentes, eran inicialmente 7, pero pues en este caso se alcanzaron a realizar a 6 de ellos que nos dieron su opinión. En cuanto a las conclusiones y discusión, pues un primer hallazgo que fue significativo pues radica en la alta autoconcepción de competencia tecnológica manifestada por los profesores. ¿Eso qué quiere decir? Que la muestra
se siente pues básicamente preparada y dispuesta a integrar las herramientas tecnológicas en el aula. Que este nivel de autoeficacia pues revela que la principal barrera para la adopción tecnológica no reside en la falta de conocimientos básicos que tengan ellos, sino en la transición pues hacia la aplicación didáctica avanzada. Esto significa que en los procesos en el que los docentes tienen un conocimiento específico, pero cuando ya se pasa a un proceso más avanzado de aplicación en el aula, les cuesta un poco de trabajo. Asimismo, se planificó la realización pues, de una entrevista y de manera pues, crucial de 7 entrevistas semiestructuradas a grupos focales que tenían como propósito pues, fundamentar las motivaciones y las experiencias y las barreras intrínsecas del docente. Pero pues dado que esta fase no se pudo concretar, debido pues como ya lo dije, al tiempo limitado que tenían los docentes por estos días, ese criterio de saturación teórica de los datos pues no se llegó a concretar y no fue alcanzado. Finalmente, pues podemos establecer que la encuesta indica una preparación subjetiva del análisis de esta encuesta, pues también sugiere que la integración tecnológica se enfoca principalmente pues, en usos básicos, presentación, búsqueda de información, y que asimismo los docentes pues, utilizan la tecnología que tienen a su alcance para hacer procesos muy básicos en el aula. Pero cuando ya se traslada a un proceso más específico de utilización de plataformas, de generar procesos de gamificación, pues les cuesta un poco más de trabajo. Y por último, pues el principal aporte de esta investigación es la provisión de un diagnóstico situacional inicial pues para la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, que de forma prospectiva permite generar una apreciación de que es necesario seguir capacitando a los docentes, de que se sigan formando, de que no basta con saber manejar la tecnología, sino que es necesario seguir preparándose, documentándose y practicando con ella y con los estudiantes para que se pueda llegar a un buen resultado y a grandes logros con ellos y, pues, lógicamente en uno mismo. Bueno, muchas gracias.